¿Alguna vez te has preguntado qué es una epidemia? ¿Por qué surgen? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las primeras epidemias en México y cuáles fueron sus consecuencias? El día de hoy, en Historia Difícil de Creer, vamos a responder cada una de estas preguntas. Hace apenas unos cuantos años, nos tocó presenciar a toda la humanidad el inicio de la pandemia de SARS-CoV-2, o mejor conocida como COVID-19, la cual provocó miles y miles de contagios, y lo que es peor, millones de muertes. Pero, ¿qué es una pandemia? ¿Es lo mismo pandemia y epidemia? Para que una enfermedad se denomine pandemia, debe propagarse por todo el mundo, extendiéndose a varios países de diferentes continentes y afectando a un gran número de personas. Es decir, este término no implica una gravedad mayor o menor de la enfermedad, sino una propagación rápida y mundial. Según la OMS, se produce una pandemia cuando se aparece un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayor parte de la población no es inmune al mismo. Por su parte, una epidemia ocurre cuando una enfermedad se extiende por una zona concreta durante un determinado tiempo, afectando a un gran número de personas. Es decir, la principal diferencia entre epidemia y pandemia radica en la situación geográfica y el número de casos, siendo mayor la proporción el caso de la pandemia. Como apunta Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia, la principal diferencia entre una pandemia y una epidemia es la escala geográfica. Los epidemiólogos usan el término epidemia para referirse a cualquier enfermedad que se propaga en la población de forma activa y frecuentemente, escapando al control normal y deseable por las autoridades sanitarias. ¿Cuáles fueron las primeras epidemias en el continente americano y cuáles llegaron a México? Pues bueno, para responder esta pregunta y antes de hablar del continente americano, vale la pena conocer cuáles eran las enfermedades que existían en la península ibérica antes del viaje de Colón y los conquistadores. Para esto, tenemos que remontarnos varios siglos atrás en la historia, así que abróchense bien los cinturones que haremos un viaje un poco largo en el tiempo y nos detendremos justamente en el siglo XV, donde Europa, África y Asia tenían tránsito constante. De ahí que desde hace mucho tiempo atrás era constante la importación de la influenza desde Asia y la aparición de la viruela y la fiebre amarilla registrada originalmente en África. La primera gran epidemia de influenza se registró en China en el 6000 a.C. y desde entonces se ha propagado y ha mutado por todo el planeta. Algunas de las enfermedades más comunes del Reino de Castilla eran la gripe, la viruela, el sarampión, el paludismo, enfermedad causada por un parásito Plasmodium, la cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado, la peste bubónica, transmitida principalmente por la picadura de pulgas infectadas, la tuberculosis, la sífilis, la disentería, la lepra, la tifoidea y el tifus, transmitida por las heces de los piojos. Pero para entender mejor este tema, hagamos un breve repaso acerca del descubrimiento de América y la conquista de Tenochtitlan encabezada por el español Hernán Cortés. Por cierto, si te interesa saber más acerca de estos dos interesantes temas, no olvides visitar nuestra lista de reproducción llamada El Encuentro de América y Europa, donde profundizamos más estos temas. Te la dejamos en el link que está en la descripción. Siguiendo con nuestro video, hay que recordar que en 1492, mientras el navegante genovés Cristóbal Colón buscaba una ruta para viajar a India, tomó dirección hacia el occidente y llegó sin saberlo a un continente desconocido por los europeos, que más tarde sería llamado América. De hecho, en 1493, durante su segundo viaje a América, Cristóbal Colón y su tripulación padecieron de influenza al llegar a la Isabela, actualmente República Dominicana. Y un año más tarde, en 1494, sufrieron de tifo,
Con la segunda llegada de Colón a la isla de Santo Domingo en 1493, también llegaron nuevos animales a la zona, tales como caballos, vacas, corderos, cabras y en especial los cerdos, que son los principales portadores del virus de la influenza. De allí que los animales comenzaron a distribuirse y a contagiar el virus de la influenza entre todas las personas de toda la isla. Estas, al no tener defensas ante el nuevo patógeno, comenzaron a morir, por lo que 25 años más tarde, para 1518, ya habían contabilizado más de 4 millones de muertes, lo que significaba prácticamente la extinción de los pueblos originarios de las Antillas y de la isla de Santo Domingo. Así fue que la primera epidemia en América fue devastadora, pero esto sería solo el inicio de una gran transformación en el medio ambiente del continente americano, pues hasta el momento este fenómeno solo había ocurrido en las islas de diferentes tamaños del Mar Caribe, pero obviamente no pasaría mucho tiempo antes de que las enfermedades pudieran viajar tierra adentro del continente. La siguiente gran pandemia ocurrió en México, durante el proceso de conquista que Hernán Cortés encabezó en 1520 y que finalmente provocó un letal brote de viruela en la ciudad de Tenochtitlan. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? La viruela es una enfermedad muy contagiosa, provocada por el virus variola, un poxvirus que solo afecta a los seres humanos. La infección por viruela se produce cuando se respira el aire exhalado o expulsado al toser por una persona ya contagiada, aunque también se transmite por el contacto con fluidos y objetos contaminados. Se manifiesta con síntomas como fiebre elevada, dolor de cabeza y calambres, dolor agudo de espalda, vómitos y lo más característico, manchas en la piel que en unos días se transforman en horribles ampollas. Generalmente estas lesiones cutáneas dejan cicatrices. En un 30% de los casos, su variante más peligrosa provoca la muerte. En 1518 comenzó la propagación de la viruela cuando llegó un barco portugués de esclavos al puerto de Santo Domingo. En él se sabía que había casos activos de viruela, pero gracias al tráfico de personas, el virus comenzó a distribuirse por las Antillas, Puerto Rico y Cuba, que en ese momento ya era uno de los lugares de mayor tránsito y población de toda la zona. La viruela llegó a Veracruz en mayo de 1520, junto con las tropas de Pánfilo de Narváez, que fueron enviadas en busca de Hernán Cortés, ya que éste inició la expedición hacia México sin autorización de sus superiores, por lo que debía de ser arrestado. Según las crónicas, se cuenta que uno de los capitanes de Cortés le reportó que algunos de los esclavos de Narváez estaban contagiados con viruela, por lo que cuando se fusionaron los grupos para continuar la expedición, contagiaron a los tlaxcaltecas que los acompañaban, y después contagiaron a los indígenas en Tenochtitlan. De ahí el inicio de la cadena de contagio que introdujo la viruela en Tenochtitlan y que sería letal al momento de quedar sitiada por los invasores, pues provocaron que la enfermedad se propagara rápidamente, medrando así a la población mexica y matando a tantos indígenas que se debieron derrumbar casas para cubrir el enorme número de cadáveres. Luego de la muerte de Moctezuma, asume el mando Cuitláhuac, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela. Habían tan pocos habitantes que apenas podían alimentar y cuidar a los que estaban recuperándose. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas. La epidemia de viruela favoreció la conquista de Tenochtitlan, pero esta enfermedad no fue la única que enfrentó la población americana. Durante todo el siglo XVI, otros padecimientos como tifus, sarampión, difteria, paperas y peste pulmonar produjeron un gran número de muertes entre la población indígena. Esto se debió a que el organismo de los indígenas no tenía las defensas necesarias para protegerse, porque eran nuevas enfermedades. Además, la situación se agravó por la escasez de alimentos y el hambre,
debidas a la guerra y las sequías. De allí que el tifo, el sarampión, la viruela o la influenza fueron completamente mortales para poblaciones enteras, tanto en México como en todo el continente. Es difícil estimar la población total que habitaba en el continente antes de la llegada de los europeos en 1492. Sin embargo, las estimaciones suponen que había más de 90 millones de personas nativas en América, y 100 años más tarde esa población había cambiado a tan solo 9 millones. Es decir, que estamos hablando de la muerte del 90% de la población originaria en cada lugar del continente. La historia fue la misma en mayor o menor medida, pero la peor parte de todo esto se la llevó la población nativa de las islas del Caribe, quienes fueron prácticamente extintos por la enfermedad y la esclavitud. Y esa es la historia de las primeras epidemias en América y en México. Como pueden ver, el proceso de colonización y de conquista está estrechamente relacionado con este proceso de transformación del medio ambiente y de las nuevas enfermedades, y también nos hace pensar cómo es que en la historia no solamente somos los seres humanos los partícipes de los acontecimientos, sino que también elementos como el medio ambiente o cosas que no podemos comprender o percibir están actuando constantemente para dirigir los acontecimientos que al final sucederán. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden dejarnos su like, suscribirse y nos vemos en la próxima. Esto fue Historia Difícil de Creer. Hasta pronto.